Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Mi nombre es Zulibet Bravo. Hoy les traigo una invitada especial, además que es una persona que siempre está dispuesta a aportar todos sus conocimientos. Ella es Marisol González, especialista, abogada en lesiones personales. Hola Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, sí, gracias Zulibet por tenerme aquí. Estoy bien, con gusto de estar aquí otra vez. Gracias, sí, ya teníamos la oportunidad de haber entrevistado a Marisol en una conferencia que tuvimos y fue espectacular porque siempre estás dispuesta a darnos más de esos conocimientos grandiosos para nosotros saber proceder cuando surgen este tipo de situaciones, ¿verdad? Claro. Marisol, mucha gente a lo mejor está preguntándose qué es o cuál es la definición de lesiones personales. Claro, sí es una buena pregunta porque la verdad muchas personas no saben qué es y una de las cosas que he tratado de estar haciendo es que la gente conozca qué es para poder determinar si necesitan ayuda o por lo menos que sepan sus derechos, ¿no? Entonces, una lesión personal básicamente es cuando alguien sufre una lesión por la culpa o la negligencia de otro. Entonces, esa es la definición básica y unos ejemplos de una lesión personal son, por ejemplo, un choque automovilístico, una caída en una, vamos a decir, en una tienda o algo así que hay una responsabilidad de la otra persona en hacer algo y porque no hicieron eso fue que causaron las lesiones. Básicamente, pero también hay tipos de lesiones personales, ¿verdad? Sí, hay diferentes tipos de lesiones personales. Hay lo que se llama lesión personal y es lo que yo practico y son esos diferentes tipos de cosas, resbalones, caídas, defectos de productos, choques, pero también hay más especializados abogados que están más especializados que eso, que puede ser la malpráctica médica. Ese es algo que yo no personalmente practico, pero tenemos abogados en nuestro buffet que sí lo hacen, pero esa es una especialidad también. Hay un par de preguntas acá. ¿Cuáles son los derechos de una persona que ha sufrido una lesión personal? Pues hay les puedo dar una lista en diferentes derechos que hay, pero mucho depende del caso. Entonces, cuando hay generalmente una lesión personal, se puede pedir varios daños y son los daños que han sufrido las personas. Entonces, así se puede pensar y por eso hay diferentes dependiendo del caso porque depende en la lesión. Entonces, los generalmente que vemos son los gastos médicos, los millajes médicos, que básicamente quiere decir no nada más lo que se ha cobrado del doctor, sino también la ida y venida que la persona tiene que pues ir y venir, ¿verdad?, por la lesión. Y los gastos médicos son lo total de que cobre el hospital. Entonces, lo que quiero decir con eso es de que no es lo que se redució después de que la aseguranza haya pagado, después de que hayan hecho sus reducciones con el hospital, es el total que se les da en lo que se llama el valor del tratamiento médico. También hay lo que se llama el dolor y sufrimiento y es básicamente todo lo que es lo que tuvieron que pasar la persona por la lesión. Entonces es dolor hasta psicológico físico, se puede decir. Okay. Físico, psicológico, lo que tuvieron que pasar por, vamos a decir, no poder caminar bien solos, todo eso se incluye. Obviamente con eso es algo que no necesariamente se obtiene un gasto, un recibo o algo así, pero es algo que se puede pedir y no nada más para la persona, pero también en ciertas situaciones, especialmente cuando la lesión es muy fuerte. También hay ciertos daños que se pueden obtener como un esposo, una esposa, como un hijo, y es la pérdida de esa relación por el tiempo que se haya perdido, podemos decir. Hay también los salarios que se hayan perdido por no poder trabajar.
si tenían que obtener, vamos a decir, especialmente en lesiones más serias, cosas para su casa para poder estar bien, como una cama especial o aunque no sea una cama médica necesariamente o cosas que se le recetan médicamente, pueden haber otras cosas que se pueden incluir. Hay más cosas también en unas lesiones que pues son las más serias. En cuando hay una muerte de alguien, se puede pedir otras cosas dependiendo en lo que ocurra. Por ejemplo, sería un reclamo por la muerte, sería la pérdida del esposo, esposa, de los niños, de varias cosas que se perdieron por la muerte de la persona. Ok. Dice aquí, ¿qué papel juegan los seguros en estos casos y cómo puede afectar el proceso de reclamación? ¿Qué afecta? Perdón, ¿me repites? ¿Qué papel juegan los seguros en estos casos? Sí, es una muy buena pregunta. Los seguros juegan un papel muy grande en estas situaciones porque, pues la verdad, si nos ponemos a pensar de los bienes que una persona normal tiene, son muchos, ¿verdad? Nosotros no somos personas, casi en la mayoría, que tenemos millones en el banco, tenemos tantos bienes. Entonces una aseguranza o las aseguranzas son muy importantes en estas situaciones y es una de las primeras cosas que investigamos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber si vamos a poder recuperar para nuestro cliente. Entonces, si estamos en una situación en cual después de nuestra investigación no hay aseguranza, vemos que la persona es una persona normal, basado en nuestra investigación de que no, como hemos dicho, ¿verdad?, no tienen millones en el banco o algo así, es un caso desafortunadamente en cual es muy improbable poder recuperar, porque se puede llevar el caso a una corte, ganar, vamos a decir en exageración, podemos obtener que el juez o el jurado diga que ganamos $1,000,000 y nunca haber ni un centavo, porque hay muchas reglas en cómo se puede colectar contra una persona, y la primera parte sería obtener un juzgamento, que es el decir, ok, se ganaron, les debe a esta persona $1,000,000. Ahí no acaba, porque se tiene que hacer otro proceso, básicamente es otro caso para poder forzar el pago. Y eso es, por ejemplo, quitándole o reduciendo pago de la persona de sus cheques, pero sí, dependiendo en cuánto ganen, dependiendo en sus ingresos, puede ser una persona al cual no se le puede forzar a pagar nada. Y teniendo seguro por ambas partes, ¿cómo cuánto puede tardar este proceso? El proceso desafortunadamente puede ser muy largo. Y la razón de eso es porque los daños que una persona sufre por una lesión personal no se pueden necesariamente ver inicialmente o hasta después de un año a veces, porque es basado muchas veces en el tratamiento médico que están teniendo. Entonces, por ejemplo, si es un caso en que empiezan a tener dolor de espalda, empiezan a tener problemas con la espalda, etcétera, toma bastante tiempo para que los doctores normalmente determinen, ok, esto es lo que ocurrió, porque lo que hacen es tratan conservativamente a la persona, que quiere decir, primero les pueden dar medicamento, decir, toma ibuprofeno, toma Tylenol, a ver si se te quita, si no se te quita, te mandamos a terapia. Van cambiando Exacto, okay. Te digo, te mandamos a terapia por unos 6 meses, después si todavía, entonces sigue la determinación más alta y más alta, imágenes, etcétera, hasta que ellos averigüen qué es lo que ocurrió. Entonces, porque lo que nosotros queremos hacer en los casos es no dejar ningún daño fuera. Se toma bastante tiempo en averiguarlo, porque lo que pasa es de que si se hace un acuerdo con una aseguranza, ellos no van a pagar por partes, ¿no? Si ellos dan
monto de dinero va a ser con el intercambio de un papel que va a indicar, ok, hasta aquí se acabó. Con este monto de dinero se acaba el reclamo y no puedo regresar al ratito y decir, oh, pero fue más fuerte o fue más serio o necesito ahora una cirugía o algo así. Entonces, por eso es muy importante que sepamos exactamente cuáles van a ser los daños. O sea, porque ya después no pueden ellos no revertir. pueden regresar, Okay. porque la aseguranza no paga por parte, ¿no? Va a ser, ok, hasta aquí llegó, te vamos a dar este monto y ya no puedes regresar más. Entonces, por eso es que se tarda. Entonces, una lesión más leve puede ser más rápido, pero más rápido que el caso acabe, pero por más o menos un caso rápido es 1 año. Y eso es uno rápido. Wow, sí, es bastante demorado. Uh-huh. Ok, ¿qué tipo de compensación se puede buscar en un caso de lesiones personales y cómo se calcula? Uh-huh. Hay unos daños que se pueden calcular mucho más fácilmente, que en inglés los llamamos special damages o daños especiales. Y esos daños especiales son los daños que podemos obtener un documento, un recibo, algo así que nos dice, ok, por esto fueron $10, $8, 200. Entonces, esos son normalmente los gastos médicos, porque esos les mandan una cuenta, ¿verdad? Les mandan la deuda, decir esto es lo que cobramos. Para los salarios perdidos también, porque sabemos que se puede obtener los documentos del trabajo que nos dice, ok, esta persona, Marisol, ganaba $20 por hora, trabajaba normalmente 40 horas. Nosotros obtenemos toda esa información, obtenemos los récords médicos y gastos médicos y así determinamos cuánto es el valor de los gastos médicos, obtenemos los récords del trabajo de la persona, eso nos dice cuánto ganaban al tiempo que ocurrió la lesión. Obtenemos récords desde que ocurrió la lesión y adelante, pero también atrás, porque así nos determinamos, ok, vamos a decir los 3 meses atrás, cuánto estaban trabajando, ¿no? Nos da una idea de cuánto estaban trabajando, cuánto estaban ganando y qué fue la diferencia después del choque. Y si esta persona, debido a esa lesión o el accidente que haya tenido, no puede trabajar más, Uh-huh. ¿cómo funciona en ese caso? Sí, en ese caso pues determinaríamos cuál sería el potencial de las ganancias en el resto de su vida. Si se determina que la persona queda deshabilitada, determinaríamos, ok, estaba en la escuela o estaba estudiando o estaba moviéndose para llegar a un cierto poste o era el trabajo que iban a quedarse que no tenían ningún plan de hacer algo más. Entonces, determinando eso, determinaríamos el resto de su vida, básicamente, Claro. qué es lo que va a ocurrir y tomamos varias cosas por ejemplo, la administración de seguro social, en la calculación de la expectancia de vida, todo eso lo usamos para calcular eso. Y hay daños que no son tan fáciles de calcular, que son lo que se incluye en el dolor y sufrimiento, porque eso es algo que pues es muy difícil de ponerle un valor, ¿no? Claro. Por ejemplo, especialmente cuando hay alguien que muere, ¿cómo le vamos a decir a alguien qué valor tiene la vida de esta persona, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros determinamos y en un juicio, por ejemplo, lo sacamos trayendo a la familia, ¿no? En cómo eran antes de la lesión, después de la lesión. Nosotros obtenemos mucha información de lo que llamamos nosotros testigos, pero no son testigos necesariamente de el choque o de la lesión, sino en una manera otra testigos de la vida de la persona, ¿no? Por ejemplo, conmigo, mi esposo, mi mamá, mis amigas serían las personas que podrían decir, Marisol antes de la lesión salía todos los viernes o salía y ayudaba a estas personas y cosas así, y después
ya no lo podía hacer, o después esto es como cambió. Y eso, el valor, la verdad nosotros lo calculamos basado en los tipos de casos que hemos tenido y los valoramos muy altos, especialmente porque sabemos que pues casi no he tenido ningún cliente que no me diga yo daría todo el dinero para estar bien, ¿no? Entonces nosotros lo tomamos en esas palabras como el valor es grandísimo, entonces Claro. eso es lo que tratamos de hacer. Claro. ¿Existen pasos que debe seguir una persona después de sufrir una lesión personal? Ujú. Sí, hay varios pasos que son muy importantes y básicamente lo que yo la conclusión es documentación. Es muy importante. Documentación médica, documentación del accidente, de la lesión, documentación de todo eso es muy importante. Entonces, empezando con cuando ocurre la lesión, es muy importante hacer un reporte. Hay diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, si es un choque, normalmente la policía, ¿verdad? La policía viene, pregunta, hace lo que hace su investigación, hay un reporte. Pero si la persona se cae en otro lugar, por ejemplo, vamos a decir en una tienda o algo así, es importante comunicarse con la tienda. Normalmente tienen servicios para los clientes, ¿verdad? Y ahí es donde se debería de hacer un reporte. O por lo menos tener algo, un correo, si se encuentra un correo, cualquier cosa que se pueda mostrar. Aquí es donde ocurrió, esto es lo que pasó, esto es lo que me lesioné. Y la importancia de eso es porque si no hay documentación, cuando sometamos nosotros un reclamo, va a decir la aseguranza, pues ¿cómo vamos a ver que se lesionó ahí? Sí, ¿cómo sucede cuando una persona, por lo menos hay nieve, ¿verdad?, enfrente a tu casa, que es algo que suele pasar mucho? ¿Qué sucede en ese caso, una persona que se puede resbalar frente a tu casa o en la acera? So, en esas situaciones normalmente no las vemos tanto y son más como en lugares de negocios, y la razón por eso es porque hay más restricciones en los negocios, porque los negocios te están invitando a tener negocio con ellos y tienen restricciones más altas en lo que tienen que hacer. Porque la verdad no he tenido ningún caso que tomamos contra otra persona en su casa. Oh, okay. y es por los requisitos que hay, que son mucho más altos en un negocio a comparación de nuestra casa o algo así, pero es posible. Entonces hay que echar sal y siempre exacto, estar sí, porque en nuestra, vamos a decir, en nuestras casas y todo eso, las regulaciones o leyes que son las que nos cubren a nosotros son las del estado y las municipales. Entonces hay muchas municipales que tienen, después de que hay nieve o que cae nieve o lo que sea, que el evento de nieve o de otra cosa, tienen cierto tiempo para limpiar o para echar sal. Normalmente en los que sí tienen, hay muchos que no tienen, hay municipales que no hay, entonces si no hay, pues no hay. Pero hay muchos que tienen 24 horas, entonces si pasan 24 horas y no se hace, hay un potencial, pero como te he dicho, es más difícil tener un caso así, porque las restricciones son más altas con negocios y cosas así, porque ellos tienen no nada más las leyes que he dicho, pero hay lo que se llama en inglés the Safe Place Statute, es la ley del lugar seguro, se llama, y les da unas restricciones más o regulaciones más altas a esas organizaciones que están haciendo negocio y están invitando a las personas a venir, ¿no? Entonces dice, la ley básicamente es, si vas a estar haciendo esto que invitas a la gente, tienes que tener más cuidado
con lo que haces hay más restricciones con ellos y por eso hay más habilidad de tener esos casos. Bueno, una amiga me dice que te haga esta pregunta, que tiene perritos y dice, ¿qué pasa si una persona llega a su casa y es mordida por un animal o va pasando por una calle y es atacada por un animal? ¿Cómo funciona en este caso? Desafortunadamente hay muchos casos así con perritos. No, yo también tengo mis perritos, son miniatura y me da terror salir a la calle porque ellas ladran mucho, entonces puede que otro perro... Chiquitos y furiosos. Así mismo. Entonces, imagínate un perro grande y como ladran tanto, pues se van a sentir ellos mismos agredidos. Entonces, me da terror. Claro. Si algo así pasa, ni Dios lo quiera, pero si algo así pasa, en este caso, la dueña del perro, ¿uno puede demandar a la dueña del perro? Sí, sí se puede hacer y muchas veces la aseguranza, porque otra vez muy importante, que cubre es la aseguranza si rentan de rentero o la aseguranza de la casa. Hay más restricciones con esas aseguranzas, muchas veces excluyen a perros que dicen son agresivos, como ciertos tipos. Pero ciertas razas, ¿no? Sí, ciertas razas de perros, pero sí se puede traer un reclamo contra el dueño o dueña de un animal si es que atacan a la gente, porque la diferencia, y desafortunadamente sabemos que nosotros muchos, especialmente que tenemos perritos, animales, son nuestra familia, ¿verdad? Exacto. Pero la ley no los ve como como lo vemos nosotros como familia, son propiedad. Entonces, en una lesión personal, vamos a decir, si desafortunadamente pasa que un perro me muerde o pues si me ataca, tengo un reclamo de lesión personal. Si atacan a mi perrito, tengo un reclamo por la propiedad. Terror. Entonces, no sería el mismo valor, desafortunadamente, por el perrito, pero sería propiedad por la pérdida. Eso sí se pueden tener, y normalmente es un reclamo contra la aseguranza de rentero o la aseguranza de casa, porque otra vez, aunque cualquier tipo de lesión que sea, la aseguranza es muy importante porque últimamente lo que queremos es obtener recompensación, ¿no? Y si vamos a tener que hacer que la persona pase con viviendo otra vez esto por contándonos, por esperar, por el tiempo, por todo eso, pues queremos que al último podamos obtener compensación, porque si no es posible, nosotros le decimos a nuestros clientes cuando vemos que pues investigamos, no encontramos nada, investigamos a la persona, no va a haber hay una posibilidad muy chica de recompensación, no podemos seguir adelante con ello, sabiendo que no vamos a poder, es más probable que no vamos a poder recuperar para usted. Entonces, eso es lo que hacemos, pero sí, con este tipo de casos de perros sí hay suele pasar bastante, ¿no? Sí, suele pasar bastantemente y sí hay reclamos, y lo importante otra vez es la documentación. Con todo esto es muy importante que se llame a la policía, que se haga un reporte, y especialmente con nuestros animales, obviamente entrenarlos, ¿verdad? Tratar de saber si sabemos, como yo tengo también unos las que mías son casos perdidos. Sí, y pues yo también con los míos pues no los saco, si veo otros perros me doy la vuelta, ¿no? Porque sé cómo son. Se creen la dueña de la casa. Exacto, entonces yo ya sé que son así, no los voy a poner en una situación. Y la documentación otra vez es importante, porque aquí la ley en Wisconsin, si hay información, o si el perro que mordió a la persona ya había mordido a alguien más y atacado, y pues atacado en la manera que hubo lesiones, hay lo que se llama daños dobles. Entonces se puede obtener porque queda doble. Un reporte de ese. Exacto, y por eso es muy importante los reportes. He tenido casos en cuales la primera persona que fue atacada no reportó, pero si la conocemos,
tratamos de ver, oye, nos darías un documento, una declaración jurada indicando que eso es lo que ocurrió, claro, para la documentación otra vez. Es muy importante eso en todos los casos, pero en estos casos de ataques de perro, la ley es más estricta, porque sabemos que pues nuestros animales pueden pueden atacar, pueden lesionar a alguien, y entonces si hay evidencia de que hubo una mordida o un ataque previo, hay la potencial de daños dobles. Uh-huh. Por eso, mamá, papá, hay que tener cuidado con los niños, con los animales, porque en algunos casos, ¿qué estuvo haciendo ese niño que el perro lo atacó? Sí. Entonces hay que tener mucha observación con los niños, porque obvio, ven un perrito, le agarran sus pelitos, y por ser animales van a atacar. Claro. Entonces, después, ¿quién tiene la culpa? Van a decir que es el animal. Sí. Eso es así. Sí, bueno, la pregunta de muchos: una persona sin documentos, ¿tiene participación, tiene ventajas, puede hacer algo? Claro que sí. Y la verdad, una de las cosas que especialmente desafortunadamente en nuestro, lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Políticamente, yo tomo mucho en cuenta eso, y el miedo y el efecto y todo eso, lo que la persona tiene, porque no es es miedo que pues es razonable, ¿no? Pero tienen derechos de obtener recompensación por sus lesiones, no se les excluye de ninguna potencial de obtener una recompensación. Lo que a veces pasa es con los gastos, por ejemplo, los salarios perdidos. Si la persona está usando un nombre diferente o algo así, es cuando yo tengo una conversación con ellos y digo, ok, tenemos que sí perdió bastante tiempo, pero está usando un nombre diferente, ¿no? Se puede volver un poco más complejo el exacto. caso. Okay. Entonces, pero yo siempre tengo la conversación de esto es lo que hacemos, esto es lo que se puede hacer. Yo le recomiendo, en unas veces he recomendado que no se incluyan los documentos de los salarios perdidos. Los pido todavía, y sin documentos es más probable que la aseguranza no los tome en cuenta, pero no quiero poner a la persona en un riesgo en decir, oye, aquí estoy usando un nombre diferente. Claro. Entonces, y también el mismo proceso tomo cuando les estoy explicando el proceso, porque muchos de los casos se resuelven antes de llegar a corte, y la decisión de ir o no ir a corte es 100% del cliente. Entonces yo les explico que esto es lo que hacemos, mandamos la demanda, negociamos con la aseguranza y hacemos todo eso antes de pensar y determinar si vamos a someter el reclamo en corte. Y cuando llegamos a ese punto, por ejemplo, se llega ahí cuando la aseguranza niega el reclamo o sentimos que no nos está dando el valor del caso. Pero cuando llegamos a ese momento, con documentos o sin documentos, siempre tengo la conversación con mi cliente de aquí estamos, esto es lo que nos están ofreciendo ahorita, esto es lo que yo siento que vale el caso, y esto es lo que recomiendo basado en los específicas de la persona en cual estoy trabajando en el caso. Ok, bueno, Marisol, hay mucha información que estuviéramos aquí rato hablando, pero claro, ya se nos está cortando el tiempo, y quiero darte las gracias por venir, gracias por darnos de tu tiempo y cada día saber un poco más de este tema. Gracias, Olivia, gracias.